Bien, pues muy buenas noches, sean bienvenidos a esta segunda sesión virtual. Damos inicio. Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Media Superior, Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepalina SEP, Módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo, un grupo M10C2G21029, asesor virtual, doctor José Alfredo Hernández Pérez. Estamos a 19 de mayo de 2021. Vamos a ver la orden del día, que es la frase de motivación. Número 2, el objetivo de la sesión. Número 3, revisión y análisis de los materiales digitales de la semana 2, módulo 10 de Prepalina SEP. 4, orientaciones para las actividades integradoras de la semana 2 del módulo 10 de Prepalina SEP. Y número 5 son preguntas. Bien, pues en este caso vamos a revisar esta frase de motivación que dice así: con el tiempo, lo que hoy es difícil, mañana será una conquista. Bien, entonces, repito, con el tiempo, lo que hoy es difícil, mañana será una conquista. En ese sentido, pues les planteo esta frase de motivación, ya que el factor motivación es muy importante para que ustedes puedan seguir con sus estudios de bachillerato en línea. Recuerden que ustedes han hecho ya un gran esfuerzo, están situados en este módulo 10, por lo tanto han tenido la posibilidad de poder continuar y reitero, ustedes son un gran ejemplo para sus familiares, para sus amigos, para aquellas personas que están cerca de ustedes. Por eso hay que seguir trabajando, seguir participando, seguir haciendo las actividades integradoras, participando en el foro Aprendiendo y en sus demás actividades que ahorita voy a mencionar. Bien, entonces, pues continuamos con esta presentación y los objetivos de la sesión tienen que ver con dar a conocer los recursos establecidos en la plataforma, señalar los recursos para la elaboración de las actividades integradoras y brindar orientaciones para el desarrollo de las actividades académicas. Para este caso, en la unidad 2 lleva el título El mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Vean cómo está titulado esta segunda unidad, donde pues las palabras claves son mundo, guerra, transición, nuevo orden geopolítico y mundial. Se recomienda para este caso revisar la guía de la semana para ver las actividades a realizar, los productos a entregar y los recursos a considerar. Bien, bueno, entonces pues vamos dando también la bienvenida, ahorita que se están incorporando, pues nuevamente Berenice Martínez, Cecilia Soledad Aguilar García, Yaque, Leslie Barrientos, Jenny López y Karen Blanco, sean bienvenidos a esta reunión que tiene que ver con la segunda sesión virtual. Bien, entonces, ¿cuáles son los recursos para esta semana número 2 del módulo 10 de Prepalina SEP? Son la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial, la violencia y el genocidio judío, los desplazados y refugiados, las bombas atómicas en Japón, la fundación de la ONU, Guerra Fría, el muro de Berlín, mundo unipolar, descolonización en África, tercer mundo, dictaduras en América Latina y foro Aprendiendo.
Dentro de este foro aprendiendo se recomienda una participación activa, una participación propositiva, y la idea es que ustedes puedan compartir sus saberes, sus ideas, opiniones, reflexiones con base a las preguntas detonadoras. También recuerden la importancia de incluir sus citas, cuidar la ortografía y plasmar las referencias. Bien, ahora vamos a detenernos en esta parte de la Segunda Guerra Mundial, que ustedes saben fue otro acontecimiento en donde pues participaron varias naciones con un objetivo y que los afectados directamente fueron los civiles. Es importante reconocer cuáles fueron estos antecedentes. Ustedes cuando estén revisando los recursos, cuál fue el conflicto que originó la Segunda Guerra Mundial, qué estaba pasando en el mundo antes de este fenómeno global, qué se aconteció durante la guerra y cuáles fueron las consecuencias políticas. Es importante reconocer que la Segunda Guerra Mundial pues hizo una transformación geopolítica del mundo, hubo ganadores y vencidos, y que los vencidos tuvieron que pagar ahora sí las consecuencias de esta guerra. Y pues los vencedores cada vez se hicieron más potentes, dominaron varios ámbitos, en este caso el político y el económico. También pues tuvieron a bien a generar armamento que los sitúa como los vencedores. Es importante que ustedes den lectura puntual para ir identificando estos componentes. Otro de los papeles o elementos importantes es la posición que jugó Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. Ahí podemos ver un mapa donde se simbolizan los territorios y también las banderas, donde podemos mencionar México, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, por mencionar algunos. De esta manera, Estados Unidos estableció tratados comerciales con la mayoría de los países latinoamericanos, como México, Cuba, Venezuela, Colombia, entre otros, para proveer a Europa de mercancías. A la vez, estos países se mantuvieron neutrales ante el conflicto bélico. Cabe señalar que el gobierno argentino se mantuvo al margen de los acuerdos comerciales con Estados Unidos. Además, durante la guerra, mantuvo relaciones distantes con los aliados por sus conflictos con Gran Bretaña. Vean cómo se estaban dando estas situaciones, estas interacciones entre las naciones, y cómo los países de Latinoamérica jugaron un papel importante. Cuando Japón atacó la base de Estados Unidos de Pearl Harbor en diciembre de 1941, Estados Unidos entró a la guerra y con él la mayoría de los países latinoamericanos con los que mantenía relación. Además, el ataque directo del eje a barcos latinoamericanos proveedores de petróleo provocó que países como México declararan la guerra a Alemania, Italia y Japón. Vean cómo Estados Unidos pues tiene una gran influencia en los países latinoamericanos, que tan es así, si él entró a la guerra, pues también los países tuvieron que seguir esa línea de trabajo. Es importante entonces mencionar que México también se suma a la guerra y pues declara esta a Alemania, Italia y Japón. Por lo tanto, pues México ahora sí se suma a este conflicto de escala mundial. Otro de los elementos importantes es la cuestión judía.
y que pues aquí la CEP en 2021 nos establece que el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial tiene sus causas en el antisemitismo. Entonces, el antisemitismo es la hostilidad hacia los judíos basada en prejuicios religiosos, raciales, culturales y éticos. Su origen se remonta a más de 2000 años y que la diferencia entre el antisemitismo y el antijudaísmo es que el primero consiste en la hostilidad hacia la raza judía, mientras que el segundo es hacia la religión judía. Vean entonces cómo estas cuestiones de pues los prejuicios religiosos, raciales y culturales pues ya tienen sus antecedentes y que pues obviamente hay una hostilidad hacia las razas y hacia la religión de las culturas. Otro punto relevante es la ideología nazi. Como ustedes saben, Hitler pues es el máximo representante, es el líder, y pues que en este caso Hitler llegó al poder gracias a que se proyectó ante el pueblo alemán como un mesías que restablecería la grandeza de este país o de ese país que se perdió por la derrota en la Primera Guerra Mundial y la crisis económica de 1929. En sus discursos pronunciaba ideas nacionalistas extremas que promovían la superioridad racial de los alemanes y el odio profundo entre los pueblos. En el nazismo, la raza es el centro de la vida común y se rechaza la igualdad entre las personas. Queda claro entonces que Hitler pues, se admite como ese mesías, donde pues toma como antecedente lo acontecido en esta Primera Guerra Mundial, donde fueron afectados, pero ahora él retoma una nueva situación para expandir e incorporar estas ideas que son extremas, asociadas al nacionalismo. Bien, entonces, siguiendo con la exposición, podemos decir que este acontecimiento de la ideología nazi, pues tiene que ver mucho con lo que se dio con anterioridad. Otro de los fenómenos ocurridos durante este periodo, pues fueron los desplazados. Es aquí donde ustedes pueden ver que es un fenómeno que se da pues tras la muerte de Hitler el 30 de abril de 1945, en donde la Alemania nazi se rindió el 8 de mayo de 1945. A partir de esto, cientos de miles de civiles alemanes empezaron a regresar a Alemania. Se trató de una de las mayores migraciones de todos los tiempos. CEP 2021. De esta manera, los aliados que se hicieron cargo de Alemania y prácticamente de toda Europa se encontraron con unos 40 millones de personas que querían regresar a su hogar, 2 millones de franceses, 570,000 belgas, 400,000 holandeses, 2 millones de rusos, 1 millón de polacos, 330,000 checos y 600,000 refugiados del centro de Europa. Esto nos lo dice la CEP en 2021. Vean pues cómo la gran cantidad de desplazados pues tienen que ver con los civiles, los ciudadanos que integran esas naciones que estuvieron en conflicto. Bien, pues ahora cabe mencionar que pues Alemania tuvo que ver directamente con estas situaciones bélicas a nivel mundial y pues ellos fueron sujetos también de odio y de venganza por parte de los países que están en contra del régimen nazi o que estaban en contra del régimen nazi. Entre 1945 y 1947 se expulsó la población alemana
de los países del este de Europa, de modo que más de 12 millones de refugiados regresaron a Alemania. Checoslovaquia y Polonia fueron dos de los países de Europa donde más se ejerció represión y discriminación contra los alemanes. Las mujeres nazis fueron sometidas a cortes de cabello, violaciones y brutalidad física por parte de los aliados como forma de represalia. Vean entonces cómo los alemanes, los ciudadanos alemanes, sufrieron los efectos, las consecuencias, pues, de estos supuestos líderes de ese régimen nazi. Vale la pena mencionar este fenómeno o esta situación con respecto a las bombas atómicas en Japón. Actos que son señalados como inhumanos, como actos crueles, como actos que atentan contra la humanidad. Estas poderosas bombas fueron creadas como armas y arrojadas en dos ciudades japonesas, sin previo aviso, con una población civil indefensa en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y en Nagasaki 3 días después. En el mapa, pues se aprecia la ubicación de estas ciudades y pues también traigo la bandera oficial de Japón. Vean cómo pues estas dos ciudades sufrieron las consecuencias de estas bombas atómicas. Actos que yo considero que son fuera de serie y que son actos contra la humanidad. Por tal razón, pues surge la Organización de las Naciones Unidas como pues un organismo que va a encargarse de mantener, procurar la paz entre las naciones, generar acciones para beneficiar a la población en situaciones de guerra, de hambre, de conflictos bélicos. El 24 de octubre de 1945 se da formalmente la creación y entonces las cinco grandes potencias ratifican la Carta de las Naciones Unidas. Precisamente son Estados Unidos, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, China, Gran Bretaña y Francia, junto al resto de los 51 estados fundadores. Desde ese momento, el 24 de octubre, se declaró el Día de las Naciones Unidas y cabe mencionar que México también es de los estados fundadores de la Organización de las Naciones Unidas, conocidas a nivel internacional como la ONU. Otro fenómeno de gran relevancia pues fue la Guerra Fría y que se conoce como un periodo donde lucharon dos potencias, que fueron Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Estados Unidos encabezó el bloque capitalista u occidental y a grandes rasgos nos decía que la propiedad y su administración son de particulares. Los propietarios de los medios de producción aportan el capital, mientras que la URSS encabezó el bloque socialista, cuyo sistema social y económico se organizó con base en la propiedad y su administración son colectivas y las ejerce el Estado. Regula los medios de producción y la distribución de los bienes. Establece el qué, cómo y cuánto producir. La Segunda Guerra Mundial terminó gracias a la intervención de dos superpotencias, las cuales, irónicamente, defendían ideologías que se contraponían. Esto último provocó una rivalidad entre ellas, que pues son Estados Unidos de América y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Guerra Fría entonces fue la fricción que iniciaron y que consistió en que el enemigo no expandiera su ideología y demostrar el poder armamentístico, tecnológico y científico
de ambas potencias sin enfrentarse de manera directa. Así se inició una carrera espacial y armamentista. Vean entonces cómo Estados Unidos y la URSS pues tenían que demostrar que tenían el poder armamentístico, tecnológico y científico. Otra situación histórica pues es el Muro de Berlín, que el 13 de agosto de 1961, sin previo aviso, los berlineses despertaron en una ciudad dividida por un muro que duró 28 años, que separaría familias, vecinos y amigos, y el Muro de Berlín fue el símbolo más notable del mundo bipolar en la Guerra Fría. Y su caída también representó el fin de la Unión Soviética y el inicio del mundo unipolar. En este caso, pues Alemania quedó dividida en la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania. Vean cómo tristemente, pues este país fue dividido por más de 28 años y que pues implicó nuevamente atentar contra los ciudadanos de Alemania. El mundo unipolar pues significa que las principales potencias eran Estados Unidos y la Unión Soviética, que se regían por los sistemas capitalista y socialista respectivamente, y que ambos sistemas vivieron crisis que dio paso a un nuevo neoliberalismo, pero que a la caída de la Unión Soviética pues emerge en toda su plenitud Estados Unidos, que tiene gran presencia a nivel internacional, que es un interventor en los conflictos dados en las diferentes partes del mundo y que pues tiene un gran poder hasta el momento económico y armamentista. Vámonos ahora con la descolonización de África, que pues esto se debió precisamente a una serie de factores internos y factores externos. En los internos tiene que ver con las clases sociales altas, los partidos políticos, los sindicatos, los excombatientes, las asociaciones estudiantiles y de mujeres, las creencias religiosas y las instituciones religiosas que de alguna manera fueron los elementos para iniciar con estos procesos de la descolonización. También, ¿cuáles fueron los factores externos? Pues fue la Conferencia de Accra, el Grupo Casablanca, la Conferencia de Bandung, la Conferencia Tricontinental, las ideologías marxistas y comunistas, la derrota francesa en Indochina, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual provocó pues esta descolonización. Bien, pues hay un término que ha sido planteado por Alfred Souby en 1956 y tiene que ver con el tercer mundo. Él nos define que el tercer mundo es el conjunto de países menos desarrollados, que en su mayoría se localiza en el sur del planeta, y que es el grado inferior de desarrollo de un país en relación con el de los países industrializados del norte. Y 3, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en 2 bloques, los países capitalistas y socialistas, y el tercer mundo es el conjunto de países no alineados a estos bloques. Vean entonces cómo quedó dividido el mundo entre los capitalistas, los socialistas, los del tercer mundo, pero ante la desaparición de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues queda solamente ahora esta nueva división dada entre los países ricos y los países pobres. Vámonos entonces a la actividad integradora número 3, que se lleva el título Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, cuyo propósito es describir el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y analizar sus repercusiones, efectos en el mundo actual. ¿Cuáles son las competencias a desarrollar? Reconocer los antecedentes, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ubicar las características de la Guerra Fría, generar un cuadro comparativo, elaborar línea del tiempo, grabar audio y almacenarlo en la nube, y utilizar las técnicas de investigación documentales e informáticas.
¿Cuál es el producto a entregar? Pues es un documento en procesador de textos Word que incluya los elementos solicitados en la actividad. ¿Cuál es la metodología del trabajo? Es elaborar una línea del tiempo que incluya los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Recuerden que esta línea del tiempo tiene que tener una lógica y tiene que venir ilustrada. 2. Grabar un audio en el que se argumente con sus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual, y tendrán que subir el audio a la nube y compartir la liga en el documento. Recomendaciones. Sí es importante que el audio tenga un tiempo máximo de 2 minutos. Por favor, utilicen pues elementos o recursos tecnológicos para hacer la grabación. Uno de ellos puede ser Vocaro, que es un recurso que podemos encontrar en internet. Utilizar la grabadora de su computadora o de su celular para poder subirlo al espacio correspondiente. Posteriormente van a realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, pero aquí sí es importante, regresando al audio, que puedan ustedes identificarse al inicio del audio, decir su nombre completo y al grupo que pertenecen y lo que están estudiando, para poder ratificar que ustedes son los elaboradores de ese audio. Es importante también que coloquen las fuentes que utilizaron. Olviden usar Wikipedia, Rincón del Vago o Buenas Tareas, entre otras. Hay que guardar el documento, nombrar de la siguiente manera los apellidos, el guión bajo, nombre, el guión bajo, el módulo 10, semana 2, actividad integradora número 3. ¿Cuál es la evaluación a considerar? Pues según la rúbrica son 4 componentes, es el cognitivo, el actitudinal, el comunicativo y el pensamiento crítico, que implica también el cuidado de la ortografía y la redacción. Vámonos con la actividad integradora número 4, que tiene que ver con Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX, y el propósito es reconocer los procesos de descolonización en Asia y África y las características de las dictaduras militares en Latinoamérica. ¿Qué van a desarrollar? Pues el reconocimiento de los antecedentes del desarrollo de la descolonización de Asia y de África, ubicar las características de las dictaduras militares en Latinoamérica, señalar las características del socialismo, elaborar cuadro comparativo, buscar información fidedigna y utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. ¿Cuál es el producto a entregar? Un documento en procesador de textos que incluya lo solicitado en la actividad. ¿Cuál es la metodología del trabajo? Bueno, pues describir en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y de África, colocar los países involucrados, el desarrollo, la ideología, los antecedentes y las consecuencias, elaborar un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX, considerar los siguientes elementos: país, dictador o jefes revolucionarios principales, periodo que abarcó el proceso, antecedentes y consecuencias, escribir al menos en 5 renglones una conclusión sobre similitudes encontradas entre los procesos elegidos en el punto número 2, colocar las fuentes consultadas y guardar el documento con la siguiente nomenclatura, que son tus apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M10, S2, A y 4. La evaluación pues consiste nuevamente en rescatar la parte cognitiva, la parte actitudinal, lo comunicativo y el pensamiento crítico, así como la ortografía y la redacción. Bien, pues la referencia es la Secretaría de Educación Pública, módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo, y aquí dejo la liga con ustedes. Bueno, entonces vamos al paso de las preguntas.
Bien, bueno, entonces aquí dice, vamos a leer, Berenice nos da las buenas noches, Leslie, buenas noches, Jenny López, buenas noches, Cecilia Soledad, buenas noches, Sofía Muñoz, buenas noches, Lidia, buenas noches a todos. Leslie Barrientos, ¿puedo incluir la línea del tiempo como una imagen en el documento o debo hacer ahí mismo? Puedo utilizar un Word y ese Word utiliza su línea vertical o su línea horizontal, señala los años en específico e ilustra Leslie. ¿Puedo solo basarme en los recursos o forzosamente tengo que investigar en otras fuentes? Se recomienda utilizar los recursos ya previamente analizados, valorados y recomendados por Prepa en Línea C, pero también puede utilizar otros recursos adicionales siempre y cuando cite sus referencias. Bien, Berenice, pues esas serían las preguntas y pues agradecer a todos ustedes el tiempo dedicado a esta sesión. Buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, ¿podemos trabajar la línea del tiempo como un cuadro? Lo recomendable es que yo les voy a dar, ahorita voy a publicar algunos recursos para que ustedes puedan utilizar Word con facilidad y puedan hacer esas líneas del tiempo sin mayor problema. Entonces ahorita voy a subir algunas aplicaciones, algunas recomendaciones, algunos videotutoriales para que ustedes puedan trabajar. Las recomendaciones que puedan trabajar en Word es más amigable y sería a la inversa. Por ejemplo, aquí nos dicen que si se puede hacer la línea en PowerPoint y pegarla en Word, más bien sería trabajar en Word y pegarla posteriormente en PowerPoint, porque les digo, en Word es más fácil, hay una aplicación, hay un recurso que dice elaboración de línea del tiempo y que pues ustedes pueden utilizar para el desarrollo de esta actividad. Bien, no sé si haya otra duda. Pues muy bien, Ceci, muchas gracias por estar atenta. Pues entonces estaríamos haciendo ya el cierre de esta actividad. Procuren tener cuidado en cuanto a la ortografía, a la redacción, a la presentación, acentuar mayúsculas, usar correctamente las mayúsculas, también hacer una portada para poder identificar sus actividades integradoras, tener cuidado en el contenido, seguir las indicaciones para que obtengan la máxima puntuación y también utilizar el corrector automático de Word para que ustedes puedan entregar sus actividades. Y pues aquí lo más importante es que se sientan motivados, se sientan ayudados por su servidor en la realización de sus actividades. También agradecerles todo lo realizado en la semana número 1. Quiero felicitarlos por estas buenas actividades con creatividad e imaginación y sello particular. Cada uno de ustedes se distinguió y también en la conformación de la otra actividad, la argumentación, la reflexión, la sistematización y la incorporación de las referencias. Entonces, por favor, sigan trabajando, sigamos avanzando, procuremos el éxito, la filosofía de sus servidores, el éxito de ustedes es el éxito también mío. Y asumo la consecuencia, si no nos favorecen los resultados, pues también asumo la responsabilidad. Pero pues ustedes sabrán que vamos a estar buscando siempre el mejor de los éxitos y estar siempre motivados. Si se dan cuenta, les mando mensajes de manera espontánea para que ustedes se sigan motivando y recuerden, ustedes son un modelo para sus familiares, sus amigos y sus seres más cercanos. Sin más por el momento, pues agradezco entonces a cada uno de ustedes, Berenice Martínez, muchas gracias, Cecilia Soledad, Yaque, Karen Blanco, Leslie Barrientos, Lidia, Sofía Muñoz, Jenny López. Les deseo el mayor de los éxitos
y nos vemos en la próxima emisión. Recuerden los canales de comunicación, mensajero interno, correo personal, grupo de WhatsApp, para que ustedes comuniquen las situaciones asociadas a las actividades académicas o situaciones que les impida el desarrollo de estas. ¿Bien? Sí, exactamente, Lidia. Se tienen que ir especificando las características. No hay un grupo de WhatsApp, Cecilia. Me escriben directamente. Les voy a dejar aquí mi celular para que me escriban, me pongan su nombre, el grupo y la duda en específico. Ahí está mi número de celular y pues también no está de más el correo personal. De hecho, esta información está en el perfil mío. Por favor, pueden consultarlo. Bien, pues muy buenas noches y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Cuídense mucho.